Vamos al libro de los Salmos, por favor. Vamos al libro de los cánticos, de los poemas, poesía hebrea, Salmo 60. Vamos al libro de la poesía hebrea, el libro de los Salmos. La inmensa mayoría de ellos escritos por el salmista David, pero algunos salmos también fueron escritos por Moisés. Hay salmos escritos por Moisés. Hay salmos escritos por los líderes musicales de David, como Asaf, que eran los líderes musicales de David. Pero la inmensa mayoría son escritos por David, el rey David, el dulce cantor de Israel, así se le llamaba. Salmo 60, versículo 2. Ahí estamos otra vez. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Alguien diga amén a esa palabra, por favor, en esta mañana. Gloria a Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra que nos alimenta la fe, alimenta nuestros corazones y nos da ánimo para seguir adelante. Señor, nos espera una larga jornada todavía, como lo hemos hablado ahora, Señor amado, y necesitamos toda la fuerza que tu Espíritu Santo nos puede dar para llegar al final de la jornada. Señor amado, guíanos y ayúdanos, Padre Santo, esta mañana para ser alimentados con tu bendita palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano. Gracias. Dios es poderoso. Lo voy a decir otra vez. Dios es poderoso. Es más, Dios es todopoderoso. Dios hace proezas. Eso, déle esas palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios, todopoderoso. Y a través o por el poder de Dios, la iglesia de Jesucristo es poderosa. Por eso el salmista escribe y habla en plural, diciendo: nosotros haremos proezas. Nosotros en Dios haremos proezas. Es Dios obrando con su pueblo. Primera persona del plural, ¿verdad? En Dios haremos proezas. Diga conmigo: en Dios haremos proezas. Ahora dígalo con más convicción: en Dios haremos proezas. Ahora dígalo creyendo: en Dios haremos proezas. Claro que sí, haremos grandes proezas. Dele palmas de alabanza al Espíritu Santo de Dios por su bendita palabra. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere hacer cosas poderosas en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Por eso Dios está levantando una generación de cristianos poderosos, de cristianos a través de los cuales Él pueda hacer su voluntad. Y el punto que quiero dejarle en su mente esta mañana al salir de este servicio es que usted se lleve en su mente esta idea: el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Lo voy a decir otra vez: el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Vamos a darle palmas de alabanza a Dios por eso. La gran noticia acerca del poder de Dios es que las cosas pueden cambiar. Es la razón por la cual no estoy muerto esta mañana. Es la razón por la cual no morí en aquella mañana que le acabo de estar testificando. La única razón por la cual no morí esa mañana es porque el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Es porque el poder de Dios, cuando interviene en nuestras vidas, el poder de Dios interviene en nuestras familias, el poder de Dios interviene en la vida de nuestros hijos, interviene en nuestras finanzas, interviene en ese diagnóstico un tanto complicado, y entonces el poder de Dios interviene y el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas, porque Él es poderoso. Fíjese bien, Dios todo lo puede. Es una expresión fuerte, es una expresión un tanto complicada, es una expresión un tanto complicada. Con Dios todo puede cambiar. La manera de ver el problema, la manera de enfrentar el problema. Leí esta mañana,
Bueno, la verdad estoy despierto desde muy temprano. Quizás desperté como a las 3:30 de la mañana. Desde entonces estoy despierto. Así que me levanté y fui a leer un poco. Y leía un devocional que estoy leyendo para líderes. Y el tema de ahora era algo así como el liderazgo. El liderazgo es doloroso. Algo así era el tema del asunto ahí. El liderazgo es doloroso. Y comienza a hablar ahí el escritor acerca del esfuerzo, de la traición que un líder podría sufrir, etcétera. Decía, cuanto más usted podría estar ascendiendo en la estructura, en una institución, podrá ser más dolorosa la experiencia también, porque también hay más responsabilidad, porque también hay más trabajo, porque también hay más carga. Y entonces decía, el liderazgo puede ser muy doloroso, puede ser muy doloroso. Y luego comienza a plantear algunos versículos bíblicos, y está este versículo en el libro de Isaías que realmente me marcó, en donde Dios dice, cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. Y entonces leíamos esto y decía, bueno, realmente pasaremos por el fuego. Cuando pases por las aguas, dice el profeta, no te ahogarás. Cuando pases por el río, yo te fortaleceré. Y ciertamente pasamos por las tormentas. ¿Cuántos acá están pasando por tormentas esta mañana? Levante la mano. Ciertamente pasamos por las tormentas. Queremos que al venir a los pies de Jesús, venimos con la expectativa de recibir lo mejor de la vida. Y está bien, debemos tener esa expectativa. Pero también debemos saber esto: a veces las cosas se van a complicar, y tenemos que aprender a ver las cosas complicadas a la luz de la bendita palabra del Señor, para fortalecer nuestra fe. La palabra fortalece nuestra fe. Dígame amén a eso. Ese es un pilar fundamental. Esa no es una frase por decir, es un pilar fundamental de su vida cristiana. La fe se fortalece con la palabra de Dios. Si usted quiere ser un pionero, un titán de la fe, entonces usted debe leer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. Pablo decía, es cierto, en medio de la prueba nuestro cuerpo se desgasta, pero el hombre interior se fortalece. Diga conmigo, el hombre interior. Ok, el hombre interior es nuestro espíritu. Pablo decía, el espíritu se fortalece. Ahí es donde la palabra va a actuar. La palabra va a actuar en su espíritu para fortalecerle para la batalla. Y ojo con esto, la palabra va a fortalecer nuestra fe para enfrentar la situación. Esto es importante. No para que suceda lo que nosotros querramos, sino para enfrentar la situación. La fe se fortalece para enfrentar al gigante, sea cual sea sea el gigante. La circunstancia sea cual sea, la situación sea cual sea. Y a veces las situaciones no son las que queremos. Y si somos honestos, a veces los resultados mismos no son los que queremos. Pero si nuestra fe está fortalecida, no importa cuál sea el resultado, usted tendrá con qué responder a ese resultado. Eso es lo que la fe hace. Vamos, denle palmas de alabanza a la palabra de Dios. La revelación de Dios para el hombre, la bendita palabra de Dios, jamás pasará. Entonces la palabra fortalece nuestra fe para enfrentar la situación. Por eso es importante la palabra. Entonces Dios obra y nos fortalece para enfrentar la situación. Ahora, la buena noticia es que cuando Dios entra en la escena, algo está a punto de suceder. Cuando Dios entra en la escena, algo va a pasar. Vamos a 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, por favor. ¿Listo? 2 Corintios 3:17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde hay libertad? Pregunta. Entonces la pregunta es: ¿está el Espíritu de Dios conmigo? ¿Estoy buscando al Espíritu Santo en esta batalla?
El Espíritu Santo es real en mi vida. Es Él el Paracletos, mi compañero, aquel que está a mi lado. Jesús dijo: les es necesario que yo me vaya. Nadie quería que Jesús se fuera. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Habían compartido con Jesús por más de 3 años. Habían comido juntos, habían estado juntos ministrando. Habían tenido 1,000,000 de experiencias juntos. Habían escuchado al Maestro. Habían disfrutado de la paz, del amor, del gozo de estar con Jesucristo. Y ahora Jesucristo les dice: miren, voy a partir. De alguna manera eso entristeció el corazón de los discípulos. Era su Maestro. Y Jesús les dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. El Paracletos es la palabra que se utiliza. Alguien que está a tu lado para ayudarte. El Espíritu Santo es el Paracletos. El Espíritu Santo es el que está a tu lado para ayudarte. Gracias por su entusiasmo por eso, hermano. El Espíritu Santo es el que está a tu lado para ayudarte. Cuando estás en el hospital, Él está a tu lado para ayudarte. Cuando estás en la funeraria, Él está a tu lado para ayudarte. Cuando vas en el autobús, Él está a tu lado para ayudarte. Cuando vas en ese avión, Él está a tu lado para ayudarte. Cuando estás bajo presión, Él está a tu lado para ayudarte. Cuando te llaman por teléfono y el asunto es complicado, Él va a estar ahí a tu lado para ayudarte. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Vamos, dale palmas al Espíritu Santo de Dios y dígale: gracias por acompañarme, porque jamás estaré solo. Jamás estarás sola. Cuando Él entre en la escena, algo va a suceder. Él estará ahí. Por eso Pablo les dice a sus compañeros, discípulos, apóstoles, en un tono un poquito así como de queja, ¿verdad? Les dice: ninguno de ustedes estuvo conmigo en el momento del juicio. Todos se fueron corriendo. Ninguno de ustedes me acompañó. Pero gracias sean dadas al Señor, dice el apóstol, que el Espíritu Santo estaba conmigo ahí, para que cuando yo abriera mi boca, yo supiera qué era lo que tenía que decir. Hermano y hermana de la Iglesia del Camino, en esta mañana te tengo buenas noticias. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros para asistirnos, para ayudarnos, para acompañarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para darnos un abrazo, para darte una palmadita en el hombro y decirte: no te preocupes, vamos a salir adelante, sea como sea, tú vas a llegar hasta el final de esta carrera. No, vamos, dele palmas de alabanza. Dele un gran grito de aleluya al Espíritu Santo de Dios, con gozo, iglesia. Por eso no podemos apagar al Espíritu. No podemos apagar al Espíritu en esta iglesia. No podemos apagar al Espíritu en la adoración y la alabanza. No podemos apagar al Espíritu en nuestras oraciones. No podemos apagar al Espíritu en los cultos. No podemos apagar al Espíritu en nuestra vida diaria. Usted no puede apagar al Espíritu. Es más, yo le voy a decir como le dijo Pablo a Timoteo: hermano, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que tenemos que avivar un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ahí es donde el Espíritu Santo va a actuar. Así es como Él va a actuar. Diga: Espíritu Santo, aviva esta fuerza en espíritu de poder, de amor y dominio propio. En nuestra vida debemos avivar la obra del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Veamos algunos ejemplos de esto. El poder de Dios cambia la esclavitud en libertad. Diga conmigo: esclavitud a libertad. Vamos al texto, vamos al segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Éxodo, excelente. Vamos allá entonces al Pentateuco, la ley, la Torá. Libro del Éxodo, capítulo 2, versículo 23. Vamos allá entonces, libros escritos por Moisés. Éxodo capítulo 2, versículo 23. De la esclavitud a la libertad. Diga conmigo: de la esclavitud a la libertad. El poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Mucho tiempo después, versículo 23, Éxodo 2.
Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta, dice la Nueva Versión Internacional. Qué versículos, ¿verdad? ¿Cómo se siente con la palabra esclavo? ¿Cómo percibe esa palabra en su corazón, en su mente? La palabra esclavo, se siente como un esclavo, sin libertad. Estábamos en una conferencia muy buena hace un par de días atrás, en una capacitación muy intensa, 8 horas. Estuvo nuestro pastor general ahí también, un equipo de la iglesia, en un programa acerca de valores que está excelente. Y preguntaba el conferencista: ¿qué es libertad? Y a veces hay algunas cosas que son tan cotidianas que nos cuestan definirlas en realidad. ¿Qué es libertad? Y recordé que en algún lugar yo leí esta definición de libertad. Libertad es la capacidad de decidir. Un drogadicto no puede decidir. Si le pone un puro de marihuana enfrente o una línea de cocaína, no puede decidir, la va a tomar. Está esclavizado, no puede decir no. No tiene la capacidad de tomar una decisión, la va a tomar, está esclavizado a eso. Se siente esclavizado a algo. Prisionero de un hábito, prisionero de un pecado, prisionero de una condición, prisionero de alguien. Tal vez no entre rejas literalmente hablando, no dentro de una cárcel de una manera literal, pero sí en una cárcel en su alma, una cárcel en su mente. Situaciones que tienen aprisionados sus pensamientos, que tienen aprisionado su estado de ánimo, que tienen aprisionado a su vida misma, la cual no la puede disfrutar, la cual no la podemos disfrutar con libertad, sino que vivimos prisioneros de alguna circunstancia, de alguna condición, pruebas, situaciones, hábitos que te está esclavizando. Esta mañana le tengo buenas noticias. El poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Él nos lleva de la esclavitud a la libertad. Denle palmas de gozo, de palmas con libertad ahora mismo, y díganle: yo soy libre en Cristo Jesús, el Señor, de mi esclavitud, cualquiera que ésta sea. Ahora, ¿qué hizo Israel? Israel clamó. Dice el texto en el versículo 23: seguían lamentando su condición de esclavos, lamentaban ser esclavos. ¿Qué hicieron? Clamaban al Señor, y dice: sus gritos desesperados llegaron al oído del Señor. Hermano, ¿qué tienes que hacer? Clamar, orar, ver menos telenovelas. Hoy ya no le dicen telenovelas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman, hermano? Está bien informado usted, ¿verdad? Poneme la serie. Qué bonito se oye, ¿verdad? Se oye menos carnal, pero sigue siendo letal para tu fe. Miren, no se alimente no meta comida chatarra. La comida chatarra, pues sabemos que no hace mucho por nosotros más que ponernos en problemas. Miren, no alimente su espíritu con comida chatarra, por favor. No meta chatarra a su mente, no meta chatarra a su corazón, no meta chatarra a su espíritu. Usted debe ser alimentado con la palabra de Dios. Usted debe ser alimentado con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Su espíritu debe ser alimentado con la sabiduría que viene del cielo. El apóstol Santiago escribía y decía: si alguno de ustedes está en prueba, pídale a Dios sabiduría. Pídale sabiduría a Dios.
que Él la dará generosamente. Yo le decía esta madrugada a Dios: dame sabiduría, necesito entendimiento para manejar estas cosas. No tengo idea cómo hacerlo, el panorama es oscuro y solo tu sabiduría podría guiarme para encontrar la luz en medio de este túnel tan profundo. Dios quiere librarle de sus cadenas y de las mías también. Iglesia, Dios quiere librarnos de nuestras cadenas. Él tiene el poder para librarnos de nuestras cadenas, porque el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas y Él transforma nuestra esclavitud en libertad. Dígame un fuerte amén ahora y denle palmas de alabanza a nuestro Dios libertador. El clamor de una generación poderosa cambia la esclavitud en libertad a través del poder de Dios. Dios cambia el juicio en perdón. Diga conmigo: de esclavitud a libertad. Ahora diga: de juicio a perdón. Vamos al libro de Jonás. Sigamos avanzando en el texto bíblico. Vaya al capítulo 3 del libro de Jonás, un libro interesante, muy interesante. Estoy terminando de leer, hoy terminé de leer Apocalipsis. Con eso termino la lectura del Nuevo Testamento una vez más, y sentí fuertemente leer el libro de Jonás. Así que voy a empezar a leer el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, versículo 4 dice: Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba. Aquí está la proclamación de Jonás: dentro de 40 días Nínive será destruida. Clase de mensaje, ¿verdad? Así lo dirían en Cuba. Qué bonito mensaje, ¿verdad? De aquí a un mes esto desaparece. Esta ciudad desaparece. Ustedes ya no van a existir de aquí a un mes. Qué bonito mensaje de este evangelista Jonás. Versículo 9. A ver, vamos al versículo 9 ahora. Bajemos un poco más. Ahora está hablando el príncipe de Nínive y dice: ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Porque el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas y transforma el juicio en el juicio en perdón. Condenado. ¿Cómo se siente con esa palabra? Pues me siento condenado. ¿Cómo se siente su corazón con la palabra condenado? ¿Qué te condena? ¿Tu pecado? Es probable que sí, y espero que así sea. Porque el día que fallarle a Dios sea como tomarse un vaso de agua, o sea, algo tan común, ese día estás en problemas. El día que fallarle a Dios, que cuando le fallas a Dios no sientas el más mínimo dolor en tu corazón, ese día estás en problemas. Si eso ha sucedido, si eso ha pasado, debo decirte esto: te es necesario nacer de nuevo. Hablaba una mañana de estas con el pastor Lisandro Bojorques en el desayuno de la Alianza Evangélica. Él había dado un tema espectacular acerca del postcristianismo, de las culturas postcristianas. Y luego estuvimos hablando un buen rato, y él me decía: mire, hay muchos cristianos que son líderes que no han nacido de nuevo. Me dice: yo me he encontrado con pastores que no han nacido de nuevo. Esa tarde, esa semana en la tarde, estaba predicando acá y no sé, estábamos, no sé, fluyendo.
Y honestamente no tenía nada de esto en mi mente, pero de repente mientras estaba fluyendo yo hice una pregunta. ¿Alguien aquí? Le dije, cierren sus ojos todos los servidores, todos. Y hice esta pregunta: ¿alguien aquí no se siente seguro de su salvación? Puede levantar la mano. Carita de WhatsApp, hermano. ¿Cuántas manos se levantaron? Pero estamos hablando de gente que tiene años de estar en la iglesia. ¿Cómo estás manejando el asunto del pecado? ¿Qué te condena? Mira, si le hemos fallado a Dios, y lo más probable es que le vamos a fallar, la palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca, el tal es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Dice, ¿por qué? Porque Dios dice, sí, tú vas a fallar. Le vamos a fallar a Dios. Pero Pablo escribió y Pablo decía esto: no reine el pecado en vuestros corazones. Entonces el punto clave en esto es: no reine el pecado en tu corazón. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y tus compañeros en el trabajo? En ti no reina el pecado. Estás luchando contra el pecado. A veces tropezamos y caemos y nos sentimos tan mal, y sentimos dolor, y sentimos arrepentimiento, sentimos el quebrantamiento por haber contristado al Espíritu Santo. Y lo que debemos hacer en ese momento es correr inmediatamente a la cruz y decirle: Señor, perdóname. Y la primera carta a Juan dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda nuestra maldad. Vamos, denle palmas a la misericordia de Dios, por favor. Pero su compañero que no es cristiano, no, porque en él reina el pecado. Para él es lo más normal. Así eras tú, así éramos nosotros, así era yo antes de darle nuestra vida a Dios. Hacíamos cosas, veíamos cosas, hablábamos cosas, íbamos a lugares, hablábamos de una manera grotesca, hacíamos cosas terribles, pero era lo más normal. Es lo que todo el mundo hace. Es lo que hace el hombre natural. Pero cuando viene el Espíritu Santo en nuestra vida, comienza a contristar nuestro corazón, comienza a hacer como una punzada en nuestros corazones cuando le fallamos, y comienza a decir: esto no está bien. Y te dice: esto no está bien, esto no deberías de estarlo viendo, esto no deberías de estarlo haciendo, no deberías de estar hablando esto, no deberías de estar en este lugar. Y comienza en nuestros corazones a sentirse un malestar, una tristeza, una vergüenza incluso, porque sabes que le estás fallando al Espíritu Santo. Condenado. Nínive estaba condenada. El pecado atrae el juicio de Dios. Yo sé que a muchos teólogos no les gusta esto. El pecado atrae el juicio de Dios, pero es la verdad, es lo que encontramos en la Biblia. Y lo encontramos no en una página, lo encontramos en muchísimas páginas. Nínive estaba condenada, y el pecado, a causa de su maldad, y el pecado atrae el juicio de Dios. Pero una palabra oportuna, seguida de arrepentimiento y una búsqueda firme de Dios, cambian el rumbo de las cosas. ¿Qué sucedió con Nínive? Jonás entra, predica y les dice: 40 días y esto se acaba. ¿Qué pasó cuando ellos escucharon este mensaje? Vamos a Jonás capítulo 3 versículo 5. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Todo el mundo en ayuno y oración, incluyendo los animalitos, hermano. Hasta el chucho que fue en la colada, hermano. Versículo 8. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales hagan duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Qué le parece a este rey? Mire qué ley. Nadie va a comer, ni los hombres, ni los animales, ni las mujeres. Nadie va a comer. Entramos en ayuno. Y además les voy a dar esta orden: ya no se porten mal.
Hagan lo recto delante de Dios. Ay, pero que mire, yo no estoy de acuerdo, eso no es igualdad, eso aquí están violentando mis derechos. Así veríamos ahora. Pero cuando está de por medio el destino de una nación, hermano, tenemos que ser radicales. Cuando está de por medio sus hijos y sus hijas, hay que ser radicales, hay que ser extremos. No podemos ser flojos ni negligentes. Debemos ser diligentes, responsables, extremos. Impacta el corazón de Dios. Los ninivitas impactaron el corazón de Dios. Dijeron: vamos a ayunar, vamos a orar, nos vamos a arrepentir, vamos a tomar decisiones y vamos a cambiar. Y dijeron esto: quizá Jehová se arrepienta del juicio que ha decretado sobre nosotros. Y la palabra de Dios dice en lo que nosotros leímos: y Jehová se arrepintió al ver el quebrantamiento, a ver el corazón quebrantado de cada uno de ellos. Dice: Jehová quitó su juicio sobre Nínive, porque el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas, y ellos pasaron del juicio al perdón. Leí en Apocalipsis cuando habla del milenio, los 1000 años, y dice Juan, escribiendo, el apóstol Juan, la revelación de Apocalipsis, la revelación. Y dice: y vi como Satanás fue atado, aquel que engañaba a los hermanos. Él es un engañador. Y yo leí eso y dice: sí, Satanás cuánto tiempo nos ha engañado, por cuánto tiempo ha mentido. Nunca le crea una sola palabra al diablo, hermano. Él no dice verdades nunca. Él nunca dice la verdad. Él engaña. Nos hace pensar que todo va a estar bien, que tú puedes hacer eso y nada va a pasar, que tú y yo podemos hacer lo que nos da la gana y nada va a suceder. Eso es lo que le dijo a Eva: no, hombre, dale, aquí no va a pasar nada. Mentiras. Él nos engaña y luego nos señala. Y luego viene y te dice: ¿ya viste lo que hiciste? Tú que te creías tan bueno, tú que te veías tan santa en el culto, tú que te creías que eras una gran mamá, tú que te creías un gran esposo, tú que pensabas que era el ejemplo de tu familia para que vinieran a los pies de Jesucristo. Mira lo que estás haciendo, mira cómo estás viviendo, mira cómo estás caminando en tu vida, mira lo que acabas de hacer, mira lo que acabas de decir. Y empieza la condenación. Y comienza a hundirnos. Quiero decirte algo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús el Señor. Corre a la cruz, arrepiéntete. Sí, lleguemos con arrepentimiento, lleguemos con dolor en el corazón por haberle fallado a Dios, pero salgamos del estado de condenación y vayamos al estado de perdón. El poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Y ciertamente Nínive salvó a esa generación por su arrepentimiento. De la esclavitud a la libertad, de la condenación, del juicio al perdón, de la derrota a la victoria. Diga conmigo: de la derrota a la victoria. Ahora con más convicción: de la derrota a la victoria. Corramos, vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7. El tiempo se nos está terminando, y el agua también. Primero de Samuel, capítulo 7 y versículo 8. Y le dijeron a Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 7 y versículo 8. Y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, mire, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor.
Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Gracias por su entusiasmo, mi querido hermano. Yo ya estoy viendo los truenos encima de mis enemigos. Yo pensé que usted ya estaba viendo los truenos encima de sus enemigos, hermano. Yo ya estoy viendo los truenos encima de ellos. Y que digan: no podemos pelear contra él, no podemos luchar contra ellos, no podemos ganarles. Jehová está peleando sus batallas. Jehová pelea tus batallas. Él está contigo. Él se encargará de tus enemigos. Yo que tú te tomaras esta palabra ahora. Él se encargará de tus enemigos. Jehová va a tronar sobre ellos y pasará de la derrota a la victoria. Yo que tú gritarás un fuerte amén ahora. Dale palmas de alabanza al Dios que te lleva a la victoria. Fracaso. ¿Cómo te sientes con la palabra fracaso? ¿Cómo te sientes con la palabra derrotado? Así estaba Israel. Habían perdido otra batalla contra los filisteos, para variar. Pero fue a causa de su pecado. Fue a causa de su maldad. Incluso perdieron el arca de Jehová en la guerra. En la batalla perdieron el tesoro más grande de la nación, la presencia de Dios. Quizás tú has perdido la presencia de Dios en la batalla. Te has desanimado tanto, bajaste la guardia, bajaste tus manos, tu corazón se desplomó, tus pensamientos se desplomaron, tu fe se desplomó hasta el suelo. Y perdiste la presencia de Dios. Dejaste de orar, dejaste de leer la Biblia, dejaste de congregarte, dejaste de servir, dejaste de ayunar. Ya no te levantas en las madrugadas como te levantabas antes a orar. Derrotado, pensando: no funcionó. Así estaba Israel. Y se levanta el profeta Samuel como un avivador y les dice: no, busquen a Dios. Si ustedes lo buscan, ustedes lo van a encontrar, les dijo el profeta. Busquen a Jehová, porque Dios es un Dios encontrable. Si ustedes lo buscan seriamente, ustedes van a encontrar al Dios de los cielos y de la tierra. Ellos se arrepintieron, comenzaron a buscar a Jehová. Llegó el momento de la batalla. Era el momento de salir a la guerra. Habían sido derrotados por los filisteos. Estaban hundidos en el lamento y la tristeza. Primero de Samuel 7, versículo 12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Reina Valera 60 dice: hasta aquí nos ayudó el Señor. La Nueva Versión Internacional dice: el Señor no ha dejado de ayudarnos. Iglesia del Camino, esta mañana te tengo una gran noticia. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Él te va a llevar de la derrota a la victoria. Esta semana te va a llevar de la derrota a la victoria. Esta semana te va a llevar de la derrota a la victoria. Esta semana te va a llevar de la derrota a la victoria. Y verás a tus enemigos derrotados. Salieron a pelear y le dijeron a Samuel: no dejes de orar. Si vamos a ir a pelear, no dejes de orar. Hermano, no dejes de orar. Es más, busque compañeros de oración. Busque gente que le... Mire, no, esta semana quiero que me ayudes a orar. Esta es la lista, dígale. Yo sé que puede escribir un libro con esa lista, pero trate de que sean unas 5 por lo menos. Si no, esto, voy a ir a la guerra, dígale. Voy a salir a la batalla. Pero no, apóyame en oración. Busque compañeros de oración, no compañeros de compras. Busque compañeros de oración, no compañeros de cine. Y no tengo ningún problema ni con las compras ni con el cine.
Pero si esos son todos los compañeros que tengo, hermano, yo necesito gente que de verdad sume a mi vida. Busque compañeros de oración, gente que entre en la guerra con usted. Gente que se atreva a entrar al campo de guerra frente a Goliat y están a la par suya peleando la batalla. Con ellos. Esos compañeros de oración, esos escuderos, con ellos haremos grandes proezas. Se fueron a la batalla y le dijeron a Samuel: no dejes de orar por nosotros, por favor. Y Samuel dijo: cuentan conmigo. Agarró la piedra, la puso como un altar e hizo una proclamación poderosa: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Piedra de ayuda, Ebenezer, piedra de ayuda. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. ¿En cuántos Dios ya hizo algo en su vida? ¿Algún milagro, algo en el pasado? Levante su mano, a ver. Hermano, si Dios lo hizo antes, Dios lo va a volver a hacer una vez más. Si Él ya lo hizo antes, ¿por qué no lo haría una vez más ahora? Si Él ya te respondió una vez, ¿por qué no te va a responder esta semana? Hasta aquí Él nos ha ayudado. Vamos a darle palmas de alabanza. Aplasta a tus enemigos, adorando a Dios. De la esclavitud a la libertad, del juicio al perdón, de la derrota a la victoria. Una más: de la ruina a la edificación. Rápido, vamos a Nehemías, por favor. El gran edificador, el gran constructor Nehemías. El hombre que edificó desde la ruina. Recibió un montón de piedras y en 52 días había una muralla en ese lugar. Una obra majestuosa, hecha en tan poco tiempo. Y el mismo Nehemías dice: porque Jehová estaba con nosotros. Otra proeza. Nehemías capítulo 2, versículo 17. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Qué tremendo. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Ahora viene la palabra del profeta Nehemías: vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Versículo 20. Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Está hablando con sus enemigos. Levantémonos y edifiquemos, y no estemos más en oprobio. Ese fue el mensaje de Nehemías. Nehemías les dijo: mire, estamos mal, estamos en desgracia, la muralla está en el suelo, nada nos protege, hay pobreza, hay calamidad, esto no está funcionando. El pueblo está deprimido, están en ruinas, no hay nada, hay piedra, destruido. ¿Cómo se siente con la palabra destruido? ¿Qué parte de su vida está destruida? ¿Qué parte de su vida está en ruinas? Hay algunas áreas en nuestra vida que están en ruinas: nuestra familia, el matrimonio, los hijos, la finanza, la salud, el estado de ánimo, el sueño. Casi cada semana alguien me escribe y me dice: pastor, estoy enfrentando crisis de ansiedad, ¿qué hago? Ayer una persona al terminar el servicio me dice: ayúdeme, estoy enfrentando crisis de ansiedad muy fuertes, depresiones, una estructura emocional totalmente en ruinas, inestable, soledad, amargura, ira, odio, rencores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está en ruinas en nuestras vidas? Que nos hace vulnerables, que nos hace, nos pone en peligro nuestra vida.
nuestra familia, nuestra vida física incluso. Hermano, quiero animarte en esta mañana y decirte: levantémonos y edifiquemos, no sigamos más en oprobio. Cuando el poder de Dios entra en la escena, todas nuestras ruinas se convierten en poderosas edificaciones. Tu casa será edificada, tu matrimonio será edificado, la relación con tus hijos será edificada, tu salud será edificada. Esa es una palabra poderosa. Tu salud será reedificada en el nombre de Jesús. Vamos a darle palmas de alabanza al Espíritu Santo. Tus finanzas serán reedificadas en el nombre de Jesús. Será levantada esa muralla una vez más. No serás más vulnerable financieramente. Se pusieron a trabajar. 4 condiciones que fueron transformadas: esclavitud a libertad, condenación a perdón, fracaso a victoria, destrucción a edificación. Porque el poder de Dios cambia el rumbo de las cosas. Terminemos con el Salmo 60 otra vez. Vamos otra vez allá. Salmo 60, versículo ahora 11. Salmo 60, 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Y mira el versículo 12 ahora, poderoso. Con el contexto se fortalece el versículo 12. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. El salmista dice: ayúdanos tú, porque la fuerza del hombre es limitada. El salmista está haciendo una declaración de fe. El salmista está diciendo: yo puedo estar rodeado de gente, puedo estar rodeado de tanto recurso, puedo estar rodeado de toda la fuerza del mundo, Señor, pero toda esa ayuda humana es vana, no es suficiente, no sirve de nada. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, el versículo 11: bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Y ahora viene el versículo 12 y dice: con Dios obtendremos la victoria. En la Nueva Versión Internacional. Hermano, con Dios obtendremos la victoria. Amén. Diga conmigo: con Dios obtendremos la victoria. Ahora levante sus 2 manos a los cielos y haga esta declaración fundamentada en la palabra de Dios: con Dios obtendremos la victoria. Otra vez: con Dios obtendremos la victoria. Ahora con más convicción: con Dios obtendremos la victoria. Amén. Sea hecho conforme tú lo dijiste, así sea hecho. Cierre sus ojos.